de cómo vamos a trabajar. Hoy vamos a continuar con algunos aspectos más de la transformada de Laplace. Y seguido de esto, pues nos vamos a ir adentrando a convolución, que es otro tema siempre que va ligado a la transformada de Laplace y va como introductorio a lo que vamos a trabajar con la transformada de Fourier. Y pues vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, pero sí quiero tomar un tiempito para hablar acerca del proyecto. Entonces vamos a tener unos minutos al final para poder hablar de ello. Bueno, y voy a comenzar a grabar. Ya está grabando. Bueno, vamos a iniciar entonces. Nosotros habíamos trabajado la última clase, el segundo teorema de la transformada de Fourier, que habíamos señalado precisamente que, solo voy a tomar, permítanme un momentito, ahí está, que habíamos señalado que el segundo teorema era f de menos a, el escalón unitario de t menos a es igual a la transformada inversa de Laplace de e elevado a la menos as de f de s. Bueno, esa era la recíproca, porque la recíproca de la transformada del segundo teorema, porque nosotros habíamos hablado del segundo teorema que era la siguiente, que la transformada de esto nos daba esto, ¿verdad? Pero lo vamos a escribir aquí siempre para tenerlo presente, que la transformada de f de t menos a es igual a e menos as f. Entonces, esto es lo que nosotros trabajamos la última sesión de clases acerca del segundo teorema. Ahora vamos a trabajar la inversa de esto para poder comprenderlo de la manera, para poder encontrar la transformada inversa de Laplace. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que observar es, ante un problema, es observar que nos van a dar este esquemita, ¿verdad? Y partiendo de ahí, nosotros tenemos que buscar cómo escribirlo de esta manera, de lo que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo tuviera la transformada inversa de el exponencial natural de menos pi s partido 2 dividido s al cuadrado más 9. Pero vamos a ver cómo sería en este caso como, según la expresión que nosotros tenemos aquí para encontrar la transformada de Laplace. Primero lo que tenemos que identificar es quién es el valor de a. El valor de a que sería igual, como dice acá, menos a por s. Entonces el valor de a va a ser en este caso pi medios. Porque al sustituir el pi medios voy a tener en este caso este pi medios que tengo acá multiplicado por s. Ahora, hay una cuestión que también necesitamos observar, es la parte de la expresión de la función. Por ejemplo, en esta misma expresión yo tengo la siguiente función. Si omitimos por este momento esta exponencial, nosotros 1 partido s al cuadrado más 9. ¿Y a qué se parece esto de lo que nosotros tenemos en cómo se llama, de lo que nosotros tenemos en las tablas anteriores? A ver,
¿A cuál podría ser igual la transformada de Laplace de 1 partido s al cuadrado más 9? ¿A qué podría asemejarse? A ver, observemos nuestras tablas que tenemos y si me indican, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, se le escucha. No sé si sería similar a a la que es seno de KT. Aquí Exactamente. podríamos reemplazar el uno por el 3, partido 3. Ahí vamos, esa es la idea. O sea que en este caso, con el 3 que tenemos, que tendríamos que tener acá, lo podemos sacar como lo hemos hecho anteriormente. Y ya nos quedaría seno de 3t. O sea, esta sería prácticamente si nosotros miramos esta parte que tenemos ahí. Muy bien, excelente. Bueno, observando la parte que nosotros vamos teniendo aquí, ya podemos tener alguna idea de lo que podemos ir construyendo. Por lo tanto, la transformada inversa de Laplace, vamos a escribir la parte inicial, partido s al cuadrado más 9, y va a ser igual a un tercio de la transformada de Laplace, de lo que había dicho el joven, 3 partido s al cuadrado más 9. Y vamos a poner acá una parte que vamos a poner como el desfase, que es este valor de A, porque vamos a poner esta parte como desfase que T va a tender a ser eh, el pi medio, ¿verdad? Y aquí tendríamos la otra parte que tendríamos en la escritura aquí, que sería el escalón de T menos A. Pero ¿quién sería A en este caso? A es pi medios. Entonces, lo que nos va a quedar en este caso va a ser un tercio por el seno de 3t. Pero en este caso nosotros dijimos que t se iba a sustituir por lo que nosotros tenemos acá. O sea que va a ser seno de 3 de t menos pi medios. Y el escalón pues solamente lo vamos a copiar. Que ya tenemos aquí prácticamente la escritura de, de, de nuestra transformada de Laplace. Sin embargo, podemos observar otra cosa más y es ahí donde nosotros necesitamos la parte de trigonometría. Ustedes se recuerdan que hace un tiempito yo había mandado una foto acerca de, de cuestiones, eso fue hace rato, pero siempre nos iba a servir. Vamos a ver, por aquí está, solo para que ustedes lo puedan observar. Acerca de la parte de trigonometría que yo les dije a ustedes, esto nos va a servir durante todo el curso. Ahí está. Dice las fórmulas de confusiones, que si nosotros tenemos una escritura, por ejemplo, de seno, puede ser que nosotros tengamos pi medio menos t o t menos pi medios. Esto va a ser igual a coseno. Entonces nosotros podemos abreviar lo que nosotros habíamos trabajado, en este caso del resultado que nosotros tenemos. Y por ejemplo, en este que nosotros tenemos acá, solo voy a subir un poquito esto para que así se pueda ver mejor. Que aquí tenemos t menos pi medios, entonces nosotros podemos abreviar esta escritura para poner coseno de 3 de t. O sea que esto que nosotros tenemos acá es igual a esto.
por U de t menos pi medios. Entonces aquí ya nosotros tenemos la transformada de Laplace de esta escritura, que sería que esto que tenemos acá. No sé si hay alguna duda, pueden preguntar, por favor. Yo ¿No? solo tenía una pequeña duda. Cuando escribió la transformada inversa de Laplace, ¿no sería 1 partido S medios más 9? ¿Dónde? En la tercera fila, digamos, de abajo para arriba. ¿Acá? Ajá, Ajá, ahí. sí. Y la transformada de Laplace de... ¿No sería 1 partido S al cuadrado más 9? Ah, ya. Es que fíjese que es que eso es lo que estábamos hablando con su compañero, porque realmente nosotros utilizamos esto para entenderlo, ¿verdad? Pero nosotros decíamos de que al momento de poder utilizar la tabla del seno, vamos a ver si lo tenemos aquí para quitar esa duda. Aquí, aquí está, miren. Decía que, entre uno de los ejemplos que resolvíamos, que la transformada inversa de Laplace de c al cuadrado menos k al cuadrado, teníamos que tener el valor de k aquí arriba para poder tener el seno de esa expresión. Entonces, bueno, vamos a ver. Mejor voy a regresar donde está la tablita porque ese era el seno hiperbólico. Aquí está. Decía que la transformada Laplace de s al cuadrado más a al cuadrado, aquí teníamos que tener la raíz cuadrada de esa expresión. Entonces nosotros teníamos el seno de at. Entonces, y eso es lo que sucedía, que nosotros teníamos un 1 en la expresión que tenemos aquí. Y si nosotros tenemos un 1 en esa expresión que tenemos, entonces nosotros tenemos que hacer la sustitución. Por eso es de que yo puse el 1/3 acá, para que se comprendiera que el 3 que tengo aquí, pues se va a cancelar con este, como que se cancelara con este valor que tenemos acá para no poner un número ficticio. Pero eso solamente se pone para poder tener la forma del seno, ¿verdad? Que como aquí tenemos el valor, aquí tendría que tener la raíz cuadrada de este valor, entonces por eso pongo 1/3 de esa expresión para que no sea un número sacado de la manga. No sé si queda claro, Sofía. Sí, muchas gracias, se lo agradezco. No, no tenga pena. Bueno, ¿no hay más dudas? Bueno, ahora vamos a entrar a una idea eh, importante. Por ejemplo, en el caso de que nosotros pensemos en intercambiar el orden de derivación y de la integración, por ejemplo, en el caso eh, de lo que nosotros hemos venido trabajando, que teníamos la escritura de la transformada de Laplace, y nosotros también podríamos llegar a una idea acerca de esto. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho si f de s es igual a la transformada inversa, a la transformada de Laplace de f de t, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos intercambiar el orden de derivación e integración de esto? Por ejemplo, en el caso de que yo encuentre la derivada de esta expresión respecto a s, bueno, y tendríamos que hacer lo mismo del otro lado, que si ustedes recuerdan a qué es igual la transformada de una función, pues es la integral de 0 a infinito de e menos st por la función de t. Bueno, entonces en este caso nosotros podríamos introducir la derivada, solamente que en este caso pues ya entraría como una derivada parcial de esta escritura que nosotros habíamos dicho acá, que nos quedaría
S de t, f de t, de t. Bueno, entonces, al derivar esta expresión, como nosotros tenemos este S de t, ya sabemos de que al derivar esta expresión, pues nos va a quedar con respecto a S, porque en este caso la derivada parcial que se va a hacer aquí es con respecto a S, pues nos quedaría de esta manera, recordando las derivadas parciales. O sea, solamente es prácticamente sacar el signo de lo que nosotros tenemos acá, de t. Entonces, prácticamente nosotros podemos decir que la transformada que nosotros tenemos de t, f de t, nos va a quedar menos la derivada con respecto a s de la transformada de. Si nosotros pensamos de forma análoga, pues nosotros podemos pensar en otra forma para escribir esto. Por ejemplo, en el caso que yo tuviera un t al cuadrado aquí, de f de t, pues nosotros podemos asemejar esto como que la transformada de t por t de f de t, y lo que nos quedaría en esta escritura pues sería, tomando en idea esto, menos la derivada respecto a s de la transformada de t por f de t. O sea, en este caso sería pensando en un t al cuadrado. Entonces, algo más que podríamos hacer aquí es, tomando en cuenta y en consideración la escritura que nosotros tenemos acá, si nosotros tuviéramos un valor acá, podríamos hacer respecto a ese nuevamente otra derivada más. Y al hacer esta derivada, pues nosotros llegaríamos al segundo criterio de la derivada, ¿verdad? Que prácticamente nos quedaría d al cuadrado, el segundo criterio de la derivada respecto a ese, de la transformada de la función de t. Bueno, esto recordando un poquito, a esto lo que estoy señalando acá se le conoce, son casos que nos va a servir para el siguiente teorema que vamos a trabajar, que es derivada de una transformada. Entonces, en el caso de aquí, pues nosotros vamos a ver este teorema, y el teorema dice, pensando en lo que nosotros tenemos acá del segundo valor, al tener un segundo valor, podemos decir que la transformada de t elevado a la n, como lo que teníamos acá, solo que en este caso estamos utilizando el 2, por f de t, va a ser igual a menos 1 elevado a la n, esto va a depender del exponente que tengamos acá, d a la n, o sea, la derivada con respecto del criterio que nosotros estemos teniendo acá, respecto a Sn de la transformada de f de t, según con el criterio que nosotros trabajamos acá. O sea, al momento que tengamos un 2, pues nosotros ya sabemos de que tendríamos que sacar el segundo criterio de la derivada. Entonces, en este caso, dependiendo del exponente que tenga, yo voy a saber que se va a hacer el exponente que vamos a tener acá. Resumiendo esta escritura, pues nosotros podemos solamente... ¿Alguien iba a hablar? En este caso, pues ya solamente haciendo la sustitución, la transformada de Laplace de esta escritura va a ser escrita de esta manera, con un F mayúscula. O sea, este es F minúscula, entonces nos quedaría un F mayúscula, pero ya respecto a la letra S, como nosotros ya lo hemos trabajado anteriormente. Entonces podemos decir donde f de s es igual a la transformada de f de t. Bueno,
Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de que a mí me dijeran, vamos a poner incisos acá para señalar que son diferentes ejemplos los que vamos a hacer. T por E elevado a la 3T. Comencemos con uno sencillo. A ver, ¿cómo podríamos trabajar esta escritura? Pues pensando en lo que hemos venido trabajando, pues nosotros ya tenemos dos expresiones que nos van a servir. Tal vez lo que vamos a hacer es correr esto un poquito más para acá, para que así podamos observar mejor lo que trabajamos en esta parte. Voy a correrlo un poquito para acá. Ahí está. Entonces, lo que podríamos pensar en este caso ya es lo primero que nosotros hicimos. Pensar, ya que tenemos la escritura de t por e elevado a la 3t, pues podemos pensar en la parte de la derivación, que es la que tenemos aquí, ¿bien? Que la vamos a colocar con un rectangulito rojo para que lo podamos observar. Dice que si nosotros tenemos la transformada de un valor t que esté multiplicando a la función, nos va a quedar esta estructura que nosotros hacemos acá. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a menos la derivada respecto a s de la transformada de e a la 3t. Bueno, entonces primero pensemos cuál sería la transformada de, de e a la 3t. A ver, alguien que se recuerde, ¿a qué sería igual esa derivada? Esa transformada. Teniendo a la mano la tablita de Laplace, ¿cuánto nos quedaría? 1 partido S menos 3. Excelente. 1 partido S menos 3. Ahora, si nosotros observamos, ya que tenemos esta escritura, nosotros vamos a hacer la derivada respecto a S. Por eso es de que necesitábamos hacer esta transformada, porque ya sabemos de que al momento de hacer la transformada de T, ya llegaríamos a tener S. Entonces aquí ya tenemos que pensar en cómo trabajar con esta derivada. ¿Y cómo nos quedaría esta derivada? A ver. Recordemos, es la derivada del cociente. ¿Cómo nos quedaría? La derivada del primero por la derivada por el segundo sin derivar, menos la segunda derivada por el primero sin derivar, dividido eh, el segundo elevado al cuadrado, según lo que nosotros habíamos trabajado. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría trabajando esto la derivada. La derivada del primero, ¿cuánto sería? La derivada del primero, jóvenes. ¿Cuánto es la derivada de 1? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero, sí, sí tiene audio. Va. A ver, ¿cuál sería la derivada de 1? La derivada de 1 es 0 por el segundo sin derivar. Menos, ¿cuánto sería la derivada del segundo? La derivada de este que tenemos aquí abajo, de ese menos 3. Eso nos va a quedar 1 por el primero sin derivar, que sería 1, ¿verdad? Todo esto dividido el segundo elevado al cuadrado. Eso es lo que nosotros sabíamos que se trabajaba en la parte de derivación. Entonces 0 por esto pues se cancela. Menos 1 por 1 por menos nos va a quedar 1 dividido S menos 3 elevado al cuadrado. Y ahí ya tenemos nosotros la transformada de Laplace de esta escritura que nosotros tenemos acá. Entonces aquí es utilizando las reglas de derivación que ustedes ya vieron desde hace rato, ¿verdad?
Muy bien, miremos otro ejemplo. Si a mí me dijeran la transformada, encuentre la transformada de t por seno de kt. Bueno, ya sabemos de que si tenemos una escritura donde tenemos escrito la parte de un t multiplicado por una función, ya tenemos que pensar en esta escritura que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, esto tendría que ser la menos la derivada respecto a s, ¿de quién? De la transformada de la función. En este caso, ¿quién sería la función? Seno de kt. ¿Y cuánto nos quedaría la transformada de kt, de seno de kt? A ver, jóvenes. ¿Cuánto nos quedaría la transformada de seno de kt? Eso es algo que habíamos establecido. Es k partido s cuadrado menos k cuadrado. Así es. K partido s al cuadrado más k al cuadrado. Esa es la transformada de Laplace. Ahora, vamos a hacer la derivada respecto ¿No es a... menos k? ¿Perdón? No, sí es más K. Es más k. Ahora vamos a hacer la derivada respecto a s de esta escritura que nosotros tenemos acá. Bueno, si nosotros observamos, vamos a copiar el signo menos. La derivada del primero, en este caso, esto sería una constante porque estamos trabajando respecto a s. La derivada de una constante es 0. Por el segundo, sin derivar. Menos la derivada de este. ¿Cuál sería la derivada de este? Bueno, la derivada de s al cuadrado es 2s. Y esta es una constante que nos quedaría 0, más 0. Todo esto dividido s al cuadrado más k al cuadrado, elevado al cuadrado. Bueno, nosotros ya sabemos de que al multiplicar esto por 0, pues nos da 0. Y pues el producto del signo menos por lo que tenemos acá, pues nos va a quedar 2s. Vamos a ver, hay algo que me hizo falta aquí, vamos a ver. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos la derivada del segundo, que tenemos 2s. Ah, sí. Que aquí dice la derivada del segundo por el primero sin derivar. No puse el k. Ahí está. Entonces, al multiplicar el signo menos por el menos 2s por k, nos va a quedar 2ks. Todo esto dividido dentro de c al cuadrado más k al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces nosotros ya tenemos aquí prácticamente la transformada de Laplace de la anterior escritura. Bueno, pongamos a partir de esto que nosotros tenemos aquí, pensemos en agregar ya un exponente. ¿Qué pasaría si de la misma expresión que nosotros tenemos aquí agregáramos un t al cuadrado por el seno de kt? Para tomar el ejemplo que tenemos acá. Bueno, entonces esto ya tendría que ser con lo que nosotros acabamos de escribir aquí. Vamos a ver. Con esta escritura que nosotros tenemos aquí, ya tenemos que pensar en esta parte. Entonces nos va a quedar, ¿de qué manera? Nos va a quedar menos 1 elevado a la 2. ¿Y qué más nos continuaría? La derivada
el criterio de la segunda derivada de s al cuadrado de la función que tenemos aquí, de la transformada prácticamente de t seno de kt, que era la forma que nosotros teníamos aquí. Bueno, entonces, prácticamente la transformada de esto nosotros ya lo tenemos, ya lo sacamos aquí, ya lo hicimos en esta parte. Entonces ya solamente nos quedaría trabajar con lo otro, ¿verdad? Hacer el criterio de la segunda derivada. Entonces, miremos cómo nos va a quedar esta parte que nosotros tenemos aquí. Bueno, nos va a quedar prácticamente d al cuadrado partido de s al cuadrado. Vamos a copiar como que si fuera, ay, perdón, como que si fuera normalmente la anterior situación. No lo voy a borrar, no, tenía todo el borrador grande. Vamos a ver. Bueno, ya sabemos de que al momento de hacer esta escritura, pues nos va a quedar solamente uno positivo. Y pues pensando en lo que nosotros tenemos acá, sacando la primera derivada, si nosotros trabajamos la primera derivada de esta escritura, entonces tendríamos que tener signo menos de la transformada de t de seno de kt, pues ya sabíamos nosotros que nos iba a quedar de esta manera, que nos iba a quedar 2ks, vamos a ver, partido s al cuadrado más k al cuadrado elevado al cuadrado. Eso es lo que nos quedó en esta parte. Bueno, ya hicimos la primera parte. Ahora lo que nos corresponde es sacar la derivada de esta escritura que nosotros tenemos acá. Entonces miremos cómo nos quedaría la derivada de la derivada. Prácticamente, ¿cuál sería el valor que nosotros tendríamos acá? ¿Cuál sería la derivada de este? Vamos a ver. 1. 2ks. Sería Sería uno. 1, ¿no? Recuérdense que estamos haciendo respecto a 2. Respecto a s. 2S. 2K, perdón. 2k. Muy bien. Por la derivada del segundo. Aquí tenemos una regla de la cadena. A ver, ¿cuál sería la derivada del que tenemos acá? Háganlo en sus cuadernos porque sería una regla de la cadena. Ah, perdón. Aquí es la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿verdad? Ahora sí, pero sí necesito la derivada de esto con respecto a la cadena porque como sí, aquí ya tendríamos que hacer la derivada de este por el primero sin derivar. A ver, ¿cuánto nos queda? No sé si salió 4K por K al cuadrado más S cuadrado.
Vamos a ver, 4, ¿qué? 4K por 4K, S, no, por K cuadrado más S cuadrado. perdón, 4K por S al cuadrado más K al cuadrado, dijo usted. Ajá, ¿Así? así es. Vamos a ver si hay algún otro resultado. 4S por S al cuadrado más K al cuadrado. A mí Sería, también me quedó como 4S por sí S es, cuadrado más K cuadrado. sí es 4S, exactamente. 4S, ahí estamos. Por este valor que nosotros tenemos acá. Y esto lo vamos a multiplicar por este sin derivar, que sería 2KS. Vamos a poner esto en paréntesis. En corchete, perdón. Y todo esto dividido, ¿qué? Este valor que tenemos aquí, elevado a la cuarta. O sea, porque como tenemos aquí al cuadrado, entonces va a quedar elevado a la cuarta. Bueno, entonces vamos a reducir términos. Vamos a ver cómo nos quedaría el valor que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí nos podría quedar, vamos a dejarlo así nada más por el momento, que nos va a quedar 2K y van a ver por qué lo vamos a dejar así, no lo vamos a multiplicar porque yo vi un patrón acá que nos va a servir. Y aquí, por ejemplo, 4S por 2KS nos va a quedar 8KS al cuadrado. Ahora, yo les había dicho que no multiplicáramos todavía esta escritura porque si ustedes observan, aquí tenemos un factor común en el numerador. Entonces vamos a utilizar esa situación para poder factorizarlo. El factor común va a ser S al cuadrado más K al cuadrado. Y aquí nos va a quedar entonces 2K menos 8 KS al cuadrado. Si observamos esto, jóvenes. ¿Por qué estoy factorizando Puede ver. esto? Porque al momento de factorizar esto, pues ya podemos anular este que tenemos aquí y prácticamente pues aquí ya tendríamos un exponente a la 3. Ya no sería a la 4, sino sería a la 3. Bueno, viendo esto que tenemos aquí, aquí era al cuadrado. Entonces perdón, aquí era al cuadrado, ¿ve? Porque no le había colocado al cuadrado. Si no, iba a salir erróneo esto. Vamos a ver. Lo déjenme borrar acá. Porque como aquí es al cuadrado, nos va a quedar 2KS al cuadrado más K al cuadrado elevado al cuadrado menos 8KS. Ahora sí. Entonces, vámonos a la siguiente hoja. Teníamos prácticamente menos, solo déjenme recordar, 2K. Como ya sacamos el factor común aquí, pues este ya solo nos queda 1. 2K S al cuadrado más K al cuadrado. Aquí era menos o más, menos 8KS al cuadrado. Y todo esto que tenemos aquí, pues nos va a quedar S al cuadrado más K al cuadrado elevado al cubo. Bueno, ahora sí ya podemos pensar en hacer el producto de esto para ver qué podemos simplificar. Por ejemplo, en el caso de multiplicar este signo menos desde acá, pues esto ya nos quedaría positivo. Y este nos quedaría negativo. Y podemos multiplicar esto de una vez. En el caso de aquí tenemos 2K por S al cuadrado nos va a quedar 2KS al cuadrado. Y 2K por K al cuadrado nos va a quedar 2K al cubo. Todo esto dividido S al cuadrado más K al cuadrado elevado al cubo. Entonces 8KS al cuadrado menos 2KS al cuadrado nos va a quedar 6KS al cuadrado menos 2K al cubo dividido
S al cuadrado más K al cuadrado, vamos a ver, elevado al cubo. Entonces ahí ya tenemos nosotros el resultado de esta escritura. ¿Está claro esto, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Por favor, pregunten. Todo claro, ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a dar 15 minutos para hacer una ejercitación. Quiero que intentemos hacer esto. Yo lo voy a resolver siempre, pero quiero que lo intentemos hacer. Vamos a ver cómo nos va. Ahí estamos. Inge, Recuérdense, ¿será que puede regresar un ratito? Es que me quedé. dale, dale, no tenga pena. ¿Ahí está bien o la siguiente? La anterior, perdón. ¿En esa era, joven? Me avisa cuando ya. Solo que tiene el micrófono apagado porque no lo escucho. ¿Ya? Ya no lo escuché. Bueno, me imagino que ya. Bueno, esta es la que vamos a trabajar. Vamos a tener unos 15 minutitos para realizarla. Yo la voy a resolver después. Hay alguien que escribió. Ah, muy bien. Y solamente les voy a dar la recomendación. Por ejemplo, aquí va a ser t y esta va a ser la función. O sea, vamos a sacar la transformada de esta escritura. Aquí no vamos a necesitar uno de los criterios que habíamos trabajado anteriormente. Pero vamos a resolverlo. Vamos a dar unos 15 minutitos.
¿Cómo vamos? ¿Alguno ya lo logró? Bueno, vamos a continuar. En este caso, pues nos va a quedar, si nosotros hablamos de lo que habíamos mencionado, nos va a quedar menos la derivada respecto a S de la transformada de Laplace de esta escritura, que vamos a tomar esto como la función, que sería E menos T coseno de T. Bueno, y les estaba comentando que esta es una de las partes que habíamos trabajado, porque este sería el primer teorema de traslación, que nosotros decíamos de que íbamos a tomar el exponente de este valor de E y lo íbamos a utilizar para poder hacer la traslación, para que así nos quede solamente la transformada de coseno de T, y aquí vamos a hacer la mención de ese teorema, de S, que es en este caso S va a ser S más 1. Bueno, respecto a esta situación, ahora pensemos en cuál sería la transformada de coseno de T. Si ustedes revisan en su escritura, ¿cuál sería? La transformada de coseno de T sería prácticamente S partido S al cuadrado más, como aquí el K es 1, más 1 al cuadrado, que sería 1. Pero como aquí tenemos el S más 1, que en lugar de S vamos a poner S más 1, vamos a poner de una vez S más 1 dividido S más 1 al cuadrado más 1. Ahora ya nos corresponde a sacar la derivada de esta escritura. Si ustedes observan en este caso, pues vamos a tener que hacer la derivada respecto a ese de esta expresión que tenemos acá. Entonces sería la derivada del primero, pues nos quedaría 1 por el segundo sin derivar, que sería esto que tenemos aquí abajo. Menos la derivada del segundo, que en este caso, ¿cuánto nos quedaría? En este caso, si hacemos la derivada de esto, a ver, alguien que ya lo haya terminado, ¿cuánto le quedó? Si no, lo vamos a hacer en un espacio aquí. Recuérdense que aquí se tendría que hacer la derivada de la cadena prácticamente. ¿Cuánto nos queda? ¿Alguien ya lo terminó esa parte? Jóvenes, ¿están por ahí? No, yo todavía no logré llegar a esa parte. Ah, muy bien. Pues entonces, haciendo la derivada por la cadena, pues nos quedarían 2 por S más 1, que era lo que prácticamente nos iba a quedar, 2 por S más 1. Solo voy a borrar esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien no está de acuerdo con este resultado? Lo podemos revisar. ¿Sí? ¿O no? Sí, ingeniero. Bueno, entonces abajo, ¿cómo nos quedaría?
S más 1 al cuadrado más 1 y esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces, miremos cómo podríamos expresar lo que tenemos aquí en el numerador de tal manera que nos quedara solamente una expresión. Entonces, nos va a quedar el signo menos multiplicado una vez, nos va a quedar 2S más 2. Y acá nos va a quedar menos 1. Por este, pues nos va a quedar menos 1 menos S al cuadrado, S más 1 al cuadrado. Entonces, aquí todavía nos va a quedar S más 1 al cuadrado más 1. Entonces podemos restar estos dos valores que tenemos aquí. En el caso de aquí, pues nos va a quedar 1 positivo. Menos S más 1 al cuadrado dividido S más 1 al cuadrado más 1. ¿Hay algo aquí que tengan duda? Por favor pregunten. Si no, revisemos algo. Tal vez haya algo haya quedado con preguntas. Pueden observar si hay dudas. ¿O todo está claro? Todo está claro hasta el momento. Perfecto. Bueno, entonces, como les estaba comentando, pues esa es la parte de la transformada con las derivadas de una transformada prácticamente. Entonces, vamos a pensar en ver transformadas de derivadas e integrales. Entonces, prácticamente nosotros vamos a utilizar otra notación para que así podamos ir comprendiendo con diferentes notaciones. Para ello, pues vamos a colocar aquí, por ejemplo, la transformada de la función derivada. Entonces esto pues ya nos quedaría con lo que nosotros teníamos anteriormente, la integral de 0 a infinito de e menos st por la derivada de la función de d dt. Bueno, pensando en esta situación, como nosotros tenemos una integral, que esta integral pues prácticamente va a ser evaluada en esta escritura que nosotros tenemos aquí, pues vamos a ver cómo nos quedaría esta situación. Pues prácticamente nos va a quedar la de st, y al integrar esto pues ft, pero esto va a ser evaluado de 0 hasta infinito. Ahora, si miramos en este caso, pues la parte de la integración de esta escritura, pues tendríamos, como estamos trabajándolo con respecto a t, que tendríamos que S pues sería una constante del exponente que nosotros tenemos acá. Ya haciendo la integración, pues nos quedaría el S afuera de esto por ser una constante, de 0 a infinito de e menos st de f, de la integral de f, perdón, como ya estamos teniendo acá, nos va a quedar de f de t de d de t. Bueno, entonces a la hora de trabajar esto, pues ya podríamos observar, porque como teníamos que hacer una evaluación de 0 a infinito, si nosotros nos damos cuenta, el infinito, con respecto al límite de esta expresión que tenemos acá, si nosotros evaluamos, pues esto nos va a quedar prácticamente un valor que se va a asemejar al 0. Y pues tendríamos también la parte en cuanto a la función, pues tendríamos que evaluarla, y pues esto prácticamente nos quedaría menos la función de 0, ¿verdad?
Porque lo anterior, al evaluarlo con infinito, pues ya sabemos de que nos da 0, pero el evaluarlo a 0, esto nos daría 1, y pues nos quedaría la función de 0. Más S, evaluando la integral de 0 a infinito, de E menos ST, f de t. Pero nosotros tenemos algo ya establecido para esto que voy a señalar en rojo. Esto que tenemos aquí, pues ya tenemos algo que lo podemos sustituir por algo que hemos venido trabajando. Y es que esta escritura que tenemos aquí es la transformada de Laplace de la función de t. Lo que señalé en rojo. Entonces, prácticamente, pues, aquí ya podemos tener que la transformada de la derivada de la función va a ser igual a S por la transformada, que nosotros lo podemos poner así, o lo podemos ya colocar así, que esto señala que ya está transformado en S, solamente haciendo este cambio, que aquí tenemos T, y a la hora de hacerlo con la transformada, este ya se volvería S, menos la función de 0, que prácticamente aquí ya tenemos esta expresión. De la misma manera, análogamente, lo podemos ver también, en el caso de que yo hiciera la transformada de la doble integración, de la doble derivación del criterio de la segunda derivada de f de t, pues, ¿cómo tendríamos esta situación? Tendríamos prácticamente la integral de 0 a infinito de e menos st, solo que aquí sería con el criterio de la segunda derivada, y pues haciendo exactamente lo que hicimos anteriormente, solo voy a colocar aquí un punto para que se pueda observar. Y haciéndolo efectivamente como lo teníamos antes, vamos a hacer una separación de las derivadas, que nos quedaría prácticamente e menos st. Aquí ya sería la derivada del primero, a la hora de hacer la integrada, evaluando de 0 a infinito, más, ya dijimos de que como lo estamos haciendo todo respecto a t, pues el s sería una constante que a la hora de integrar, pues ya se podría sacar de la integral de e elevado a la menos st por la integral de f de t. Perdón, la derivada de f de t. Entonces, haciendo esta situación, pues ya sabemos de que a la hora de sustituir esto a infinito, esto nos quedaría 0, y 0 por cualquier cosa, pues nos quedaría 0. Y a la hora de sustituirlo en 0, aquí nos quedaría menos f de la integral de 0 más s, y ya tenemos aquí algo definido como lo teníamos acá. Podemos hacer la sustitución de la transformada de Laplace de la primera derivada de f de t. Otra cosa más que podríamos hacer aquí, pues es, ya nosotros tenemos la idea con esto que nosotros tenemos acá, pues, y podemos hacer algo análogo a lo que nosotros hicimos anteriormente. Pues este lo podemos colocar al final, ya por ser negativo, pero este lo podemos trabajar todavía un poquito más, porque si ustedes recuerdan cuál es el valor de esta expresión que nosotros tenemos acá, eso lo hicimos aquí arribita. Entonces nosotros podemos pensar en esta expresión que nosotros tenemos aquí, que sería S multiplicado por este S que tenemos acá, multiplicado por S f de la transformada de S menos f de O, de 0, perdón. Y prácticamente pues podemos hacer un producto de lo que tenemos aquí, teniendo la idea acá de que, bueno, solo voy a copiar esto, que la transformada de f del criterio de la segunda derivada de t, nos va a quedar el producto de esto, que sería s al cuadrado
de f de s menos s por f de 0, nos va a quedar s por f de 0 menos la derivada de f de 0. Solo que aquí sería f minúscula también. Entonces, esta sería prácticamente la idea de formular esto, porque aquí vamos a tener cómo trabajar la transformada de una derivada. Entonces, aquí viene otro teorema más. En el caso de aquí, pues podemos decir que la transformada de f, dependiendo de las derivadas que tengamos de f de n, o sea, por eso vamos a poner n aquí, porque puede ser las derivadas que nosotros tengamos de t, va a ser igual a s de esta derivada, copiando esto que tenemos aquí, miren, multiplicado por ya la transformada de esa expresión, menos, aquí pues obviamente si nosotros tendríamos otra cosa, si ustedes se dan cuenta, tenemos directamente el 2 que tenemos por la cantidad de derivadas del criterio que se va a utilizar acá, pero si ustedes observan aquí, aquí tenemos 2 menos 1, o sea, aquí tenemos un exponente 1, o sea que aquí sería como decir s n menos 1 de f0, y así nos iríamos si tuviéramos otro criterio, s n menos 2 de la segunda. Porque aquí, miren, aquí no hay un s, por eso es de que es s menos 2, sería 2 menos 2, 0. Por eso de que nosotros vamos colocando así, hasta que nosotros llegáramos a tener, solo voy a cortar un poquito esto, menos puntos suspensivos hasta que lleguemos a tener f de n menos 1 multiplicado por 0. O sea, que llegáramos a tener un número hasta este 0. Y este sería prácticamente la transformada de una derivada, que en este caso pues tuviéramos diferentes criterios de derivación en las transformadas. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos acerca de esto para que ustedes puedan ir viendo cómo quedaría, porque aquí con esto pues ya vamos llegando a lo que yo quiero llegar, es la convolución. Entonces esto nos va a servir bastante. Vamos a ver, aquí nos quedaría la transformada, vamos a colocar el ejemplo, la transformada de kt por el coseno de kt más seno de kt. Bueno, esa sería prácticamente la parte que nos pedirían a nosotros trabajar. Bueno, observando esta parte, nosotros podemos pensar ya hacer algún tipo de sustitución para poder encontrar algo que nos sirva, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que yo quiera hacer este ejemplo, pues yo podría pensar en la derivada, en la transformada de una expresión para poder resumir esto que tenemos nosotros aquí. Porque la idea es que nosotros tratemos de abreviar esta escritura y pensar cómo tener esta parte y poder expresarlo de otra manera. Porque en el caso de kt por coseno de kt más seno de kt, nosotros podríamos buscar la manera de poder escribir esto con respecto a una derivada. Por ejemplo, en el caso de, si yo les dijera, pensemos en la derivada de algo que nos pueda servir en este caso, ¿qué podríamos hacer aquí de sustitución para poder hacer la derivada? Y esa sería la pregunta que podríamos tener. A ver, ¿cuáles podríamos pensar en este caso nosotros que podríamos utilizar para hacer la sustitución en este caso? A ver, alguien que piense en alguna posible solución que podríamos tener en esta situación.
A ver. Tal vez sacar la constante KT, ¿no? ¿Y sacarla en dónde? ¿O cómo así? No Tal sé si vez se con el seno podría y coseno, ¿no? ¿Perdón? separar las dos, o sea, tener la transformada de KT por coseno de KT más la transformada de seno de KT. Ah, muy bien. Podríamos pensar en eso, y en este caso, cómo quedaría la situación, porque es que el problema aquí es este KT que nosotros tenemos aquí por el coseno de KT. Podríamos pensar en algo así, pero también podemos pensar en hacer algún tipo de sustitución para abreviar esto que nosotros tenemos aquí. Porque en el caso de trabajando con lo que nosotros venimos haciendo anteriormente, pues podemos pensar en la derivada de una expresión. Por ejemplo, aquí podríamos pensar en la transformada de la derivada con respecto a t, y en este caso ya hacer la sustitución de t por el seno de kt. Yo creo que este ya lo habíamos trabajado en un ejemplo, y por eso de que podríamos ver la expresión aquí ya sustituida. Y pues, ¿cómo se llama? Pensando en esta situación, ya podemos analizar en el caso de la derivada que nosotros tenemos aquí, pues al momento de poder sacar la transformada de esta expresión, pues ya nos quedaría S por la transformada solamente de T el seno de kt. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, pues aquí ya nos quedaría haciendo la sustitución de lo que hemos venido trabajando. Pues prácticamente al trabajar esta parte que tenemos aquí, pues ya podríamos pensar en la derivada, por lo que trabajamos hace poquito, hace un ratito, en la derivada de S, respecto a S de la transformada solamente del seno de kt, por lo que habíamos venido trabajando. ¿Se recuerdan que teníamos en este caso esta escritura que teníamos aquí? Y habíamos observado de que a la hora de trabajar, pues prácticamente pues eso era lo que nos iba quedando. Por eso es que estamos trabajando con este ejemplo que nosotros venimos arrastrando aquí. Y pues si ustedes se recuerdan cuál es la derivada de esta expresión que nosotros teníamos acá, nos iba a quedar prácticamente esto que nosotros habíamos podido alcanzar a la hora de hacer la sustitución aquí. Porque por ejemplo en el caso de lo que yo hice en esta parte que nosotros tenemos aquí, pues prácticamente fue el teorema de lo que acabamos de hablar en este momento, de lo que acabamos de trabajar con esta parte que nosotros trabajamos aquí al momento de tener una derivada. Pero en esto que hicimos en esta sustitución acá fue de lo que hicimos en los anteriores ejemplos que teníamos. Por ejemplo, en el caso de la transformada de esto, aquí ya teníamos esta expresión, miren, que era la transformada de esta expresión que tenemos aquí. Prácticamente la transformada de t de seno de kt, pues es esta estructura que nosotros tenemos aquí. Entonces, haciendo la sustitución, ya tendríamos S, y la derivada de esto que ya lo teníamos, que era 2ks partido S al cuadrado más k al cuadrado, elevado todo esto al cuadrado. Pues ahora lo único que podemos hacer es hacer el producto. Podemos multiplicar S por 2ks, que nos quedaría 2ks al cuadrado dividido S al cuadrado más K al cuadrado elevado al cuadrado. Bueno, con esto pues ya podemos adentrarnos, solamente pues haciendo el ejemplo, pues, solo quería hacer el ejemplo de esto para poder entrar a la convolución. Ya
prácticamente con lo que hicimos aquí, pues ya utilizamos el teorema del que habíamos hablado anteriormente aquí. Y aquí hicimos el teorema de lo que trabajamos anteriormente con estas expresiones. Entonces, ahora ya podemos empezar a trabajar con la convolución. En el caso de la convolución, nosotros vamos a tener una parte muy importante. Y si nosotros tenemos dos funciones que son continuas, por ejemplo, en el caso de f y g, que son continuas, vamos a decir que son continuas, y vamos a tener que la parte del t que nosotros trabajamos sea mayor o igual que 0. Entonces la convolución se va a representar de la siguiente manera. La convolución que va a ser f por g. Y esto está definido de la siguiente manera. F asterisco g es igual a la integral de 0 hasta t de f. Vamos a colocar aquí un símbolo diferente al t que tenemos aquí, que ese sea tau, por el g de t menos tau. Y esto va a ser derivado respecto a tau. Ahora, les quiero comentar acerca de esto. Y en el caso de aquí, pues nosotros tenemos la situación de que este valor al momento de evaluarlo, hacer la integral acá, pues prácticamente el t vamos a utilizarlo acá y va a ser la sustitución que nos va a servir para el tau. El tau solamente va a ser una representación que nosotros vamos a tener para poder encontrar esto. Ahora en el caso de la convolución, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. En el caso de la convolución, tengamos que f de t sea igual a e elevado a la t y que g de t sea igual a seno de t. ¿Cómo podríamos encontrar la convolución de esta escritura que nosotros tenemos acá? Bueno, entonces prácticamente a la hora de decir f de f por g de t, vamos a colocar e a la t asterisco, esto nos va a señalar la convolución de seno de t, y esto va a ser igual a ¿qué? Siguiendo este patrón, va a ser igual a la integral de 0 hasta t, siguiendo la definición, perdón, de f de t, que en este caso sería e, pero en lugar de t, en este caso vamos a colocar el tau. Yo sé que a la hora de hacer la integral, pues ya se va a sustituir esto normal, y aquí nos va a quedar por g. ¿Quién es g? Seno de, en este caso vamos a poner t menos tau de tau. Ahora miremos, pues. En el caso de aquí, pues nosotros vamos a tener que trabajar en el caso de la integral de esta situación que nosotros tenemos aquí. Podemos pensar en cómo se llama, en hacer una integral por partes. Pensemos en la integral por partes, cómo podríamos trabajar esto. A ver, con lo que ustedes han trabajado con sus cursos de cálculo, cómo nos quedaría la integral por partes de esta escritura. A ver. ¿Cómo nos quedaría?
Bueno, pues esto nos va a quedar prácticamente un medio menos seno de t a la hora de hacer la sustitución, porque al momento de que nosotros hagamos la derivada respecto de tau, nos va a quedar la evaluación de 0 a t. Entonces, ya a la hora de hacer la sustitución en tau, vamos a hacer reemplazar el t que nosotros tenemos acá, menos coseno de t más e de t. Esto pues prácticamente sucede porque estamos haciendo la integral respecto a tau, ¿verdad? Y a la hora de hacer la sustitución, pues vamos a la evaluación, en lugar de tau, vamos a colocar el t y es así como logramos tener esta situación. Entonces, es posible que obtener la transformada de Laplace en convolución, como lo teníamos aquí, en la parte de acá, sin que se tenga que evaluar en realidad la integral como lo hicimos en esta parte, utilizando el teorema de convolución. O sea, nosotros podemos evitar inclusive el hacer ¿cómo se llama? Evaluar la integral utilizando el teorema de convolución. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta situación? El teorema de involución, pues vamos a tener que, que tengamos, por ejemplo, la transformada de f por g de la transformada de f de t por la transformada de g de t. Entonces, si ustedes observan, en este caso, pues va a haber, al momento de tener la transformada de la convolución del producto, del asterisco de f de g, asterisco g, pues podríamos tener la transformada de f por la transformada de g. O sea, que en este caso, si yo hiciera la transformada de eso, pues nosotros lo podemos representar como un f de s. Ya sabemos de que se cambiaría el término s porque ya estaríamos trabajando con la transformada de esta función. Y lo mismo podríamos hacer acá, solo que lo vamos a escribir con una g mayúscula, que esto ya va a significar que ya fue transformada la función con respecto a s. Entonces, voy a reducir la situación por el tiempo. Prácticamente, pues yo quería hacer la demostración, pero de una vez nos vamos a ir a poder establecer ya la expresión, porque nosotros tenemos este producto, que si nosotros tenemos la transformada de esto, pues ya sabemos de que hace la transformada de f por la transformada de g. O sea, eso nos ayudaría a resumir todo el procedimiento que nosotros tenemos acá. Entonces, el teorema de convolución nos implica hacer la transformada de Laplace de la integral de una función. Entonces, lo cual nos va a quedar de la siguiente manera, que la integral de 0 a t de una función, haciendo la sustitución en tau, de d de tau, va a ser igual a ya la derivada, o la transformada con la letra s dividido s. Prácticamente es como nosotros tendríamos la parte de la convolución. Entonces, miremos algunas ideas que nos puedan servir para que ustedes lo puedan observar. Que la idea aquí es, de una función que nosotros tengamos ya establecida, poder encontrar este teorema de esta situación de la convolución. Por ejemplo, si a mí me dijeran, calcule la transformada de la integral de 0 hasta t de e a d tau por el seno de t menos tau. O sea, siempre que tengamos esto de tau, recordémonos que esto va a pertenecer a la parte de la convolución.
Entonces, en este caso, pues lo primero que vamos a tener que hacer es identificar quién es f de t y quién es g de t. F de t, ¿quién sería? A ver, jóvenes. F de t, ¿quién sería? Sería el seno, ¿no? Sí, a la tau, ¿no? Solo en E a la tau, pero en lugar de tau vamos a colocar t, porque aquí la idea es que nosotros lo saquemos utilizando el término de t. Y en el caso de g, ¿quién sería? G de t. Sería el seno. de t. Seno de t, solamente el seno de t, porque aquí ya no tendríamos que enfocarnos en el valor de tau. Por lo tanto, ahí está la idea que vayamos construyendo, que la transformada de la integral de 0 hasta t de e de tau, seno de t menos tau de d de tau, va a ser igual a la transformada de e de t por la transformada de seno de t. O sea, por eso de que yo les decía, identifiquemos quién es f y quién es g, para poder llegar a esta parte que ya se nos va a facilitar más. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál es la transformada de Laplace de e a la t? ¿A qué sería igual? A ver. La de e a la t no es 1 partido s menos 1. Uh-huh. Y ahora de seno de t. Recuérdense que aquí sería la transformada de t, pero k en este caso es 1. ¿Cómo nos quedaría? Ya 1 partido s cuadrado más 1. 1 partido s al cuadrado más 1. Excelente. O sea que en este caso, pues tendríamos ya esta expresión a la hora de multiplicarlo, 1 partido s menos 1 por s al cuadrado más 1. Que eso sería prácticamente, ya calculamos la transformada de esta expresión utilizando la convolución. Entonces, por eso es de que era importante que nosotros pudiéramos identificar esta parte de la convolución. Voy a